La llegada de la imprenta en 1737 significó un cambio drástico para la población de la Nueva Granada. Ahora se podía leer las noticias de otro modo y la forma de difusión de las mismas eran mucho más rápidas y certeras. En principio llega con parámetros sumamente religiosos y políticos, pero después de la independencia, este empezaría a dar voz a los criollos ilustrados, mostrando temas científico-culturales y sociales que empezarían a educar a una población que hasta ese momento era en su mayoría iletrada. El periódico significó un resurgir para una población atrasada que buscaba expresarse frente a muchos temas, y fue la principal arma de la misma población hacia su propio gobierno. La imprenta tuvo numerosos antecedentes, sobre todo en culturas que querían manejar sus burocracias. El más importante se le atribuye a los chinos, quienes habían fabricado el papel de arroz en el siglo XVI, inventaron un papel de porcelana que permitía reproducir sus caracteres a partir de moldes de porcelana. Sin embargo, la imprenta moderna surgió como tal hacia 1440 por Johannes Gutenberg. La etimología de la palabra nace de imprimatur, que es una palabra con origen latino, tomada de la literatura eclesiástica y que significa permiso de publicar. La imprenta es un mecanismo capaz de reproducir textos e imágenes en un soporte de papel de tela o de otros materiales con el fin de reproducirlos a gran escala. Esto gracias a un sistema de planchas móviles que prensadas podían reproducir una misma imagen múltiples veces, hasta obtener varios juegos. Estos compaginados componían varios ejemplares de un libro entero. El primer libro en fabricarse de esta manera fue la Biblia. La imprenta llega a la Nueva España y Perú sobre el siglo XIV, por disposición de la monarquía española, y en el transcurso del mismo año a México. Sin embargo, su entrada a la Nueva Granada se hace después de 1730. A mediados de 1737 llegan a Colombia 3 cajones de letra de imprenta por Cartagena, que estaban dirigidos al Colegio Máximo de Santa Fe. El permiso se le otorgó a la Compañía de Jesús el 10 de diciembre de ese mismo año. De estos primeros talleres empezaron a salir varias novelas, hojas, volantes y varios textos religiosos que serían usados por la Iglesia en el territorio. Al ver la efectividad de los papeles, el gobierno emite una petición a España para instalar una imprenta en Santa Fe. En 1777, finalmente, el virrey Manuel Antonio Flores ratifica la petición y expone cuáles son los beneficios de la misma en el territorio, afirmando que es buena para la dirección de los ayuntamientos, como para la recaudación de las rentas de tabaco, aguardiente y otros alimentos. A principios del siglo XVIII, la imprenta llegó con fines específicamente religiosos y administrativos. Realmente, la cantidad de productos impresos aún eran muy escasos. Sin embargo, en la última década del mismo siglo, el rol de la imprenta cambia y comienza a tener un mayor impacto en temas sociales y políticos. Se volvió una herramienta importante al momento de buscar divulgar alguna noticia del orden administrativo del virreinato y de la difusión de la fe católica. Sin esta, el proyecto de control y civilización de la población, que supone un gobierno central, habría resultado impracticable. Manuel del Socorro Rodríguez nace en Bayona, Cuba, el 3 de abril de 1758. Fue discriminado la mayor parte de su vida por ser de una familia de clase baja, misma razón por la que no puede continuar sus estudios en la escuela colonial, y decide comenzar una formación autodidacta. Gracias a esta construye una biblioteca de más de 170 libros y obtiene el título de aptitud en humanidades. El 18 de octubre de 1790, el virrey de la Nueva Granada se traslada a Bogotá, y con él trae a Manuel, nombrándolo bibliotecario público de la Real Biblioteca de Santa Fe de Bogotá. Cuando llega, se da cuenta que los alumnos vivían en extrema pobreza y no conseguían emplearse después de terminar su carrera, por lo que criticaba mucho el sistema educativo. Como consecuencia, abre la primera biblioteca gratuita en el país, en la que dictaba todo tipo de clases relacionadas con las humanidades, y convoca un espacio llamado Eutropélica, donde mujeres y hombres se reunían para combatir sus estudios e investigaciones, fomentando la cultura de lectura y la reflexión crítica. El 9 de enero de 1791, Manuel del Socorro funda el papel periódico de la ciudad de Santa Fe, en busca de una sociedad ilustrada, patriota y feliz. Con este periódico se inició oficialmente el periodismo en Colombia. Este periódico fue importante canal de expresión de los granadinos,
que formó a sus lectores en la mayoría de temas políticos, sociales y culturales. Sin embargo, todas estas eran aprobadas por las autoridades reales, por lo que en su periódico Rodríguez también tuvo que defender la monarquía y la religión católica. Era leído, no solo en el mismo periódico, sino en carteles, lecturas colectivas y tertulias, donde eran el centro de debate. Contó con un total de 265 ejemplares y circuló hasta el 6 de noviembre de 1797. Era publicado los viernes y contó con 146 suscriptores. Además de Manuel del Socorro, hubo otros dos grandes contribuyentes hacia la libertad de prensa para la época. Estaba Jorge Tadeo Lozano, que fue nombrado alcalde de su ciudad natal, Santa Marta. Buscó hacer varias expediciones de fauna en Cundinamarca y experimentó con varios animales, buscando medicamentos. Fue el primer neogranadino que creó y escribió el primer tratado de zoología y entomología. Por su parte, Francisco José de Caldas, que nació en Popayán, fue un ilustre científico que llegó a ser director de astronomía en la ciudad de Santa Fe. Publicó varias veces en el Correo Curioso sus diferentes investigaciones, que se basan en literatura, astronomía, fauna, flora, población, agricultura y costumbres. Jorge Tadeo fundó el Correo Curioso en 1801, que fue un periódico esencial para la comunidad criolla, pues en este se expresaban las inconformidades frente al gobierno, la economía y la administración. Igualmente buscaba fomentar la agricultura y la instrucción popular y la física. Caldas comenzó las publicaciones en el Seminario del Nuevo Reino de Granada, que fueron las primeras publicaciones de carácter sumamente científico en el país y no periodístico como los demás periódicos. El papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, el cual existió de 1791 a 1797, no fue el único medio importante de esta época. Habían otros 4 periódicos principales. Primero, la Gaceta de Santa Fe de Bogotá. Se creó en 1785 y fue el primer periódico de la capital. Se dedicó a informar sobre hechos recientes. Fue un medio muy efectivo para informar a la gente acerca de las nuevas reglas del gobierno de Simón Bolívar. Igualmente se dedicaba a contar la lucha de independencia que vivían los otros países. Se fundó después de la independencia de la Nueva Granada, justo antes de la victoria del Puente de Boyacá. El siguiente periódico fue el Correo Curioso Erudito Económico y Mercantil de Santa Fe de Bogotá, fundado en 1801. Este fue dirigido por Jorge Tadeo Lozano. Tenía como tema central las leyes, bulas, decretos y toda forma de legislación por parte del Virreinato de Santa Fe, aunque tenía una sección que se llamaba Noticias Sueltas, en la que algunas personas mencionaban los productos que vendían. Otro periódico importante fue el Redactor Americano, de 1806 a 1809, que al igual que el periódico de Santa Fe de Bogotá, fue dirigido por Manuel del Socorro Rodríguez, y además era editado por la Imprenta Real. Su objetivo era transmitir noticias de la corona y en particular se ocupó de las campañas militares españolas en el Río de la Plata ante las invasiones inglesas. Por último, de 1808 a 1810 estuvo el Semanario del Nuevo Reino de Granada, en el cual se destacó la contribución de Francisco José de Caldas, pues en este periódico corrigió uno de los grandes defectos que tuvo la Real Expedición Botánica de nuestro Reino de Granada. Poco a poco, las publicaciones periódicas de los medios locales empezaron a involucrar escritos que pretendían abrirle los ojos a la gente sobre las injusticias e inequidades. Aunque estas posturas críticas solo se manifestaban sutilmente para evitar problemas con la corona española, lograron incentivar al pueblo a alzar la voz. De esta forma se consolidó un tipo de periodismo emancipador que fue clave para impulsar el movimiento independentista que estaba surgiendo. Igualmente, gracias a esta, los criollos americanos empezaron a concebir ideas a favor de la independencia, como consecuencia de la situación inestable que se vivía en España a raíz de la invasión napoleónica, generando que se empezara a exigir la creación de juntas de gobierno autónomas y que se dejara de rendir cuentas al Consejo de Regencia. Después del grito de independencia, empezaron a aumentar el número de imprentas en el país, y por lo tanto las publicaciones que se dedicaron a fomentar las ideas de independencia y que sirvieron de plataforma para los criollos en todo el continente. Aparece el Diario Político y la Constitución Feliz en la Nueva Granada, el Diario Secreto de Lima y el Correo del Comercio en Buenos Aires, y así muchos otros. Los diferentes periódicos empezaron a ver una libertad que antes no había,
Ya no tenían que rendir cuentas a España y la Iglesia, sino que eran mucho más libres y podían empezar a contar su propia historia. Los periódicos empiezan a vincularse a un partido o a una ideología en un proceso que consolidó la prensa política. Surge la propaganda, que fue usada como un mecanismo para convencer y crear un estado de ánimo en las personas, y surgen los periódicos personalistas, que estaban dedicados a enlazar los héroes patrióticos como Bolívar, Santander y Nariño. En conclusión, el papel periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, existente entre el año 1791 y 1797, fue la más importante manifestación periodística de la época. Sin embargo, el periodismo en Colombia se potencia con la publicación del aviso del terremoto y de la Gaceta de Santa Fe. Publicaciones que solo se editaron una vez, pero que mostraron los conocimientos y aptitudes de quien es considerado el padre del periodismo colombiano, Manuel del Socorro Rodríguez. Unos años más tarde, en 1791, el mismo Manuel del Socorro Rodríguez fundó un periódico que ya no se limita a una única edición y que es considerado como uno de los más importantes de la época latinoamericana: el Papel Periódico de la ciudad de Santa Fe de Bogotá, el primer periódico oficial de la capital. El Papel Periódico de la ciudad de Santa Fe fue un producto de un cúmulo de elementos que lo convirtieron en un documento gráfico e histórico de gran valor para comprender la forma en que se construyó el discurso de independencia durante el proceso de la regeneración. Uno de estos elementos fue la libertad de imprenta para la elaboración de un discurso histórico.